importante entonces, de alguna manera que ustedes fueran justificando por qué algo lo consideraban favorable o una dificultad. De hecho, muchos de ustedes, algunos planteaban algunos aspectos como favorables y otras personas, eso mismo favorable, este otro grupo, por ejemplo, lo planteaba como problemática. Aquí iba a estar bien en términos de la explicación que iban a dar. Luego, respecto a los programas de estudio, establezca la relación de ellos con la planificación curricular. Acá esto se había revisado también en la documentación que habíamos trabajado, incluso había un punteo donde indicaba cómo el programa de estudio, con las orientaciones en las actividades, en la evaluación, en el planteamiento de los objetivos de aprendizaje, era una guía importante para que el profesor pudiera realizar las planificaciones que tenía que llevar a cabo con todos sus elementos curriculares, que es donde de alguna manera se iba vaciando esta información propuesta en los programas de estudio. Luego, respecto a las orientaciones del Mineduc para planificar el aprendizaje, debían nombrar y argumentar la importancia de uno de los aspectos a considerar para la planificación de clase a un curso determinado. Ahí tenían 4 puntos para escoger, que era diversidad en los niveles de aprendizaje, tiempo real con que se contaba, prácticas pedagógicas que habían dado buenos resultados, y recursos para el aprendizaje disponible. ¿Ya? La mayoría como que usó esto de los recursos para el aprendizaje disponible. Una cosa era escoger uno de estos puntos y a la vez poder argumentar por qué ustedes consideraban que ese aspecto era importante dentro de la planificación para hacia un curso. Y por último, realizar un organizador gráfico para representar los tipos de planificación según tiempo invertido y sus principales características. Acá los mayores errores lo tuvieron los que tuvieron baja puntuación porque no consideraron toda la información que habíamos trabajado. De hecho, en el documento de planificación curricular y tipos de planificación según tiempo invertido, habían como en 3 partes había esta información y la idea era que ustedes pudiesen recoger y rearmar esta información. Muchos como que se quedaron en lo que estaba en la segunda, tercera página. Pero luego al final del documento había una tabla donde también había información importante que podrían haber recogido para estructurarla en un organizador. Y recordar que un organizador, como se los planteé antes de la evaluación también, es una propuesta visual, ¿cierto? Más didáctica para presentar cierta información. Esto implica establecer enlaces, jerarquía, y algunos casi hicieron una transcripción de copiar y pegar del documento a este organizador, entonces quedaba mucha palabra, mucho texto, y en el organizador también es importante el tema de ser capaz de establecer palabras claves, frases claves y relevantes. Bien, eso es lo que puedo decir en términos generales respecto a la primera evaluación, que fue una prueba. La segunda evaluación va a ser un trabajo más práctico y que tiene que ver con el desarrollo de 2 planificaciones, en el que yo les voy a decir el curso y los objetivos con los que tienen que trabajar. Así es que por eso es que ahora ya vamos a empezar a ver más los elementos curriculares, qué es lo que va en cada uno de estos elementos, objetivo, habilidades, actividades, recursos, que yo me imagino que ustedes a través de sus prácticas, a lo mejor a algunos les ha tocado realizarlo, como me han contado por ahí, o en esta otra asignatura que tienen diseño de instrumentos evaluativos, que eso también es un aspecto de la planificación, a lo mejor por ahí también le van a pedir o le han pedido planificaciones. Bien, hasta ahí, consultas, dudas, preguntas. Ya no, Disculpe. Como que escuché algo, pero no me quedó claro. profe, es que la Javi tiene como mal su micrófono, dijo que ella no. Ah, ya, gracias. Bien, entonces ahora yo estoy proyectando un documento, ¿lo están visualizando? Sí. Sí. Ya. Este documento
Este y 2 actividades más, o sea, perdón, y 2 archivos más, ustedes ya lo tienen en la plataforma hace rato. La planificación en educación, luego está un PPT que se llama planificación y elementos curriculares, algo así, y el último que tiene que ver con desarrollo de las clases. Son 2 documentos de Word y un PPT. ¿Ya? El otro lo subí como semana de vuelta del receso para la semana del 30 de septiembre, pero lo vamos a alcanzar a iniciar hoy día también. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar hoy día? Lo primero que quiero saber, ¿quién ya revisó? Se supone que todos, porque por algo tienen la clase asincrónica del día lunes para ir revisando la documentación que yo suba. Entonces le quiero consultar, ¿alguien efectivamente lo revisó? Que me pueda contar más o menos qué leyó. Profe, ¿no es el mismo que vimos la semana pasada? ¿Es otro? No, este es otro. No, yo no vi ese. Ya, y la semana pasada estábamos en la evaluación, ¿parece o no? Sí, la antepasada hablamos de planificación. Ah, ya, no, ese es otro. Bien, vamos a partir y fíjense lo que voy a ir haciendo hoy día. Yo voy a ir nombrándolos a algunos de ustedes y la idea es que a quien yo nombre, hoy día van a hablar casi ustedes nomás, ¿ya? Y voy a ir tomando nota de las personas que hablan, porque espero que todos en algún momento, ¿cierto?, puedan expresarse por este medio, aunque les cueste, aunque se pongan nerviosos, es importante que vayan trabajando, ¿cierto?, en el manejo de la expresión oral, ¿ya? Y que tiene que ver también con el manejo técnico de las cosas que un profesor debe desarrollar. Entonces voy a partir con Alexis Cabeza. ¿Está por ahí Alexis? Sí, dígame. Ya Alexis, mira, vamos a empezar a trabajar y cada uno de ustedes va a ir leyendo un párrafo y va a ir haciendo un análisis, un resumen de lo que leyó, ¿ya? Si lo va conectando con algo de la práctica que ha tenido, como usted quiera, pero usted, por ejemplo, Alexis, lee el primer párrafo y hace su análisis, su observación, su resumen de lo que va leyendo, ¿sí? Ok. Ya, parte Alexis entonces. Ah, esto La no lo ense- vamos a grabar porque es lo mismo documento que vamos a ir leyendo nomás, ¿ya? Parte Alexis. Ya. La enseñanza es una actividad intencionada, programada y organizada con el objetivo de que el aprendizaje se logre efectivamente. Saber qué se va a enseñar, activar los conocimientos previos que los y las estudiantes ya poseen en relación al nuevo aprendizaje y definir las experiencias y actividades que permitirán avanzar hacia el aprendizaje esperado. Son las consideraciones fundamentales para planificar y sentido. O sea, lo que dice es que hay que tener muy claro saber qué se va a enseñar y poder activar esos conocimientos previos en los estudiantes, o sea, saber qué saben ya los estudiantes y tener un punto de referencia de partida de qué hay que enseñarles. Bien, muy bien. Y para hacer eso, yo como profesor, ¿cierto? Como se señala acá, debo tener claro intencionada, que está programada, que está organizada, que no puedo llegar, bueno, algunos profesores llegan así y la idea es que nosotros no seamos así, que podrían llegar sin tener una programación, sin tener una adecuada organización y eso se va notando porque hay un desajuste en lo que se supone que tiene que trabajar durante la clase. Bien, Camila Fredes. Bien, Alexis. Camila Fredes. Sí, profe. Ya, Camila, siga usted. Planificar implica trazar un plan de algo que se realizará. En este caso se trata de trazar un plan sobre qué se enseñará y cómo se enseñará a partir de los conocimientos que poseen los estudiantes para lograr los objetivos propuestos.
De este modo, la planificación educativa es un proceso mediante el cual el o la docente, guiado por los aprendizajes que se proponen alcanzar con sus estudiantes, organiza los diversos contenidos de manera tal que puedan ser enseñados de la forma más eficaz posible, según los criterios del currículum vigente y considerando las condiciones de aprendizaje de los alumnos y alumnas, en todos los niveles educativos desde la educación parvularia en adelante. La planificación organiza y anticipa los diversos factores curriculares que intervienen en el proceso de enseñanza, tales como el tiempo, el ambiente educativo, las estrategias metodológicas, la estrategia de mediación y evaluación, con el fin de favorecer el logro del aprendizaje esperado seleccionado. Bien, ¿qué me cuenta de lo que leyó? Bueno, que planificar es súper importante, ya que nos da la posibilidad de saber qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar, y que es fundamental desde la educación parvularia hacia la educación universitaria, yo creo. Bien, Eso. perfecto. Hasta todos, como dice acá, desde la educación parvularia, e incluso ahora nosotros los profesores en la universidad también tenemos que planificar. Si yo no planificara, no tendría claro hoy día con ustedes, por ejemplo, que voy a avanzar en el documento de planificación, que voy a utilizar cierta estrategia metodológica para buscar generar los aprendizajes en ustedes. Ya por eso es importante. Y acá, Camila, a ver si me lo puede contestar usted misma, aquí se habla sobre la importancia de planificar de manera eficaz. Fíjese lo que le estoy marcando, según los criterios del currículum vigente. ¿Cuál crees tú que son algunos criterios del currículum vigente hoy día que ustedes como profesores, futuros profesores, los deberían considerar? No, la priorización, ¿no? Bien, ahí hay un criterio del currículum vigente que hoy día usted debe trabajar sobre la priorización curricular, que a lo mejor el próximo año va a volver a trabajar sobre los programas de estudio. ¿Qué otro criterio cree usted? Los objetivos, ¿o no? ¿Qué cosa? Pero dígame más. Ya. Los contenidos que se van a tratar, las unidades, ¿eso? ¿Ya? ¿O no? Pero eso sería parte al tú reconocer cuáles son los objetivos de la priorización, tú ya ahí tendrías más o menos claro los contenidos, lo que tengas que trabajar. Pero referido a otros factores que están asociados con el currículum, o si algún otro compañero lo pudiese decir también, ¿qué otros criterios del currículum vigente debo considerar? ¿Qué creen? Las bases curriculares. Ya, bien, porque aunque esté con la priorización curricular, las bases, ¿cierto? Y como lo dice el ministerio, las bases son los que guían, ¿cierto? El trabajo del docente hoy. Bien, ¿qué más? ¿Algunos aspectos más metodológicos con respecto a la modalidad en que hoy día estamos aprendiendo? Ya, por ejemplo, criterios del currículum vigente. Si hoy día estamos en modalidad, que algunos colegios todavía están trabajando bajo la modalidad online, tengo que, como profesor, considerar que mis estrategias metodológicas se deben diversificar, que debería, por ejemplo, usar recursos más digitales, que podría realizar actividades en equipos de trabajo, ¿cierto?, con los estudiantes. Podría utilizar también, por ejemplo, considerar los mismos apoyos que tienen los estudiantes a partir de lo que ellos tienen en su casa, como recursos, por ejemplo, didácticos para ir favoreciendo determinados objetivos de aprendizaje
aprendizaje, porque si no estamos en la escuela y no contamos con esos recursos, probablemente voy a tener que hacer confeccionar a algunos estudiantes su material o algo más manipulable para ir comprendiendo mejor ciertos objetivos que nos toquen trabajar. Ya a eso se refieren los criterios del currículum, que yo de alguna manera tengo que estar centrado como profesor en lo que el currículum en un momento determinado me está indicando que sea lo que debo enseñar y ajustarme de acuerdo a aquello a ciertas estrategias metodológicas, a las estrategias de evaluación que probablemente también tienen que ser distintas, y los tiempos, que eso también ha variado mucho entre la presencialidad y el trabajo online, ¿ya? Y hoy día, bueno, que es más híbrido. Bastián Acuña. Ya, Bastián. Cuéntenos, ¿qué cosa relevante de lo que expuso podría abordar? Muy bien, Bastián. Bien, perfecto. Aquí el Bastián, ¿cierto?, toma un aspecto importante de lo que se está leyendo y que tiene que ver cómo todos los profesores tienen que participar en esta propuesta de planificación. Se supone que cada uno de ustedes en particular, Alexis, Valeria, Bastián, Javiera, tiene que hacer sus planificaciones, ¿ya? Eso es parte del rol, ¿cierto?, del trabajo técnico del profesor, pero esto puede variar y puede mejorarse mucho a través del trabajo colaborativo y, como se señala acá, de los miembros del equipo pedagógico. Los miembros del equipo pedagógico lo van a constituir todos los profesores y dirigidos por la unidad técnica, el orientador, que forman parte del equipo de liderazgo, ¿cierto?, del colegio, el director, pero el que más acompaña en este aspecto es el jefe técnico. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me relaciono, como se señala acá, en la medida en que estoy participando en reuniones, voy a poder recoger cómo otros colegas trabajan, cuáles son las prácticas pedagógicas que dan mejores resultados, qué estrategias implementadas, ¿cierto?, han funcionado para generar aprendizaje. Y como muy bien dice Bastián también, acá hay un tema de diversidad en el aula y que tiene que ver con que hoy día al profesor se le pide planificar pensando no en un estudiante promedio, sino que a priori sabiendo que tiene estudiantes con diferentes características, con diferentes niveles de aprendizaje, chicos que van a estar en el grupo ¿cierto?, del programa de integración escolar y que también van a requerir aprendizaje. Ya no es solamente una participación social o una inclusión desde el punto de vista de que se vincule con otros estudiantes, sino que además que vaya aprendiendo y progresando pedagógicamente. Bien, Valeria Bravo. ¿Está Valeria?
O sea, aquí me dice que sí está. Quiero saber si está realmente. Carla Tapia. Dígame, profe. Ya, Carla, siga usted. Ya, disculpe. Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje implica tomar decisiones que pueden tener el carácter de provisorias o definitivas y que afectan directamente el logro de los objetivos educativos que la escuela se propone alcanzar con las y los estudiantes. Este proceso de toma de decisiones acerca de qué, cómo y cuánto y con qué enseñanza debe desarrollarse como una tarea compartida, ampliada y todo el equipo de la escuela, de manera que se propicie el trabajo articulado y continuo entre los distintos niveles educativos, enfatizando especialmente la labor mancomunada de los educadores de párvulo y profesores de los primeros niveles. Ya, ¿qué me puede decir algo interesante de este párrafo? Lo que me llamó un poquito acá como la atención es la última parte más que nada, que es sobre dar como una labor mancomunada entre educadores de párvulo y profesores de los primeros niveles. Según lo que entiendo yo, como mancomunada podría ser como en relación, que los docentes tengan contacto, vean qué fue lo que aprendieron los niños en sus primeros años, que es la educación de párvulo, y en base a eso los profesores de ya de primero básico hacia arriba pueden ir complementando esa aprendizaje que trajeron los niños de niveles más bajitos, que es como ellos cuando empiezan a desarrollarse, a conocer las letras, los colores, los números, y después lo empiezan a desarrollar de a poco con otros contenidos, que ya son más, ¿cómo se dice? Contenidos curriculares, ya de materia y esas cosas. Bien, gracias Carla. Efectivamente, pero ¿sabe qué? En todo caso, aquí está planteado, bueno, este es un documento que lo saqué de la misma página de educación, y claro, habla de la labor importante de educadores de párvulo con los profesores de los primeros niveles. Pero cuando yo trabajo esto con ustedes, con los estudiantes, les digo, pero esto no dice especialmente, pero aquí el trabajo articulado tiene que estar en todos los niveles. Probablemente en el caso de ustedes les va a tocar articularse con los demás profesores de ciencia y siempre tienen que tener la articulación con los profesores que han tomado esos cursos en años anteriores, porque eso les permite conocer a ustedes los conocimientos previos con los que los estudiantes vienen, cuáles son las características generales del curso que le podría dar a usted alguna orientación para el trabajo que puede realizar. Entonces, aquí en términos generales, independiente que sea de los primeros años o en el caso de ustedes, porque ustedes a lo mejor van a trabajar directamente en un colegio de enseñanza media y no van a tener ese vínculo con los profesores de los primeros años, pero sí con los profesores de las demás asignaturas. Y que es importante entonces para recoger información que permita realizar un mejor trabajo en el desarrollo de los objetivos con nuestros estudiantes. Ya, profe. Bien, gracias Carla. Seguimos. Ofrezco la palabra a voluntario. ¿Quién quiere seguir? Yo le doy, profe. Ya, Camilo, vamos. La importancia de la planificación de aula. La planificación curricular ha de entenderse como un proceso a través del cual se toman las decisiones respecto del qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y en cuánto tiempo se pretende ejercitar las habilidades y competencias definidas en la trayectoria escolar. Es la toma de decisiones curriculares que articula distintos procesos de enseñanza y aprendizaje, como el procedimiento definido para evaluar, el que responde a la pregunta ¿en qué medida se están logrando o se lograron los objetivos propuestos? Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente, pues permite unir una teoría pedagógica determinada con la práctica. Es lo que posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que se quiere lograr con los estudiantes. Hasta ahí, Camilo. Vale. Cuéntenos. Hasta ahí. Al final la planificación curricular
es como... responde a todas las preguntas de cómo enseñar, incluyendo todo. ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y qué se va a enseñar? Entonces, la planificación curricular es como... está demasiado ligado a la práctica docente. Básicamente, según yo, la define. Define por lo menos la actividad docente, la acción docente. Bien, gracias Camilo. Qué bueno justo el tema que tocó, que es las preguntas que yo le voy a hacer a usted, a ver si lo logra asociar con los elementos curriculares. Cuando se plantea, ¿cierto?, que respecto del qué y para qué, ¿con qué elemento curricular estaría asociado estas preguntas? Con ¿Qué los objetivos de aprendizaje. Muy bien, perfecto. Con los objetivos de aprendizaje que enseño y el para qué, que también está asociado con las habilidades que tengo a desarrollar. El cómo, ¿con qué elemento estará relacionado? ¿Cómo? Ay, sé que es un concepto que hemos visto varias veces. El cómo se va a enseñar con la metodología. Bien, con la metodología y con algo más. Si usted va a utilizar láminas, si va a utilizar un texto escolar, ¿qué son esos? Los recursos. Muy bien. El cómo, que tiene que ver entonces tanto con las estrategias metodológicas, qué metodología va a utilizar, y los recursos con lo que va a utilizar. El cuándo, ¿con qué estará relacionado? Con la disponibilidad de tiempo y supongo que también con el tipo de planificación que se va a hacer, si es que va a ser anual, si es que va a ser clase a clase. Porque... ¿Ya? Y esto viene orientado también con los programas, porque te acuerdas que vimos que los programas vienen determinadas las unidades. Entonces, ¿cuándo? Primer semestre, segundo semestre, y no es como usted lo quiera pasar en este caso, sino que cómo vienen las unidades declaradas para trabajarlas. Bien, muy bien. Entonces, si se fijan, gracias Camilo, como lo plantea Camilo, ahí van apareciendo a través de estas preguntas los elementos curriculares que son los que ustedes tienen que ir completando, llenando en una planificación. Bien, seguimos. Próximo párrafo. Cristian Urbina. Cristian. Ya, llevo como 3 personas que supuestamente están, pero al final no están. Estrella Ugalde. Sí, profe. Ya, Estrella, siga usted. La importancia para el docente radica en la anticipación de posibles escenarios para el desarrollo de procesos de aprendizaje efectivos y ajustables a las necesidades de los alumnos y alumnas. Requiere elaborar una carta de navegación para el despliegue del aprendizaje de acciones efectivas, con sentido para los estudiantes y unidad entre sí, evitando de este modo experiencias aisladas. La clave es entender la planificación de aula como un modelo previo, que permite pensar en la práctica docente a fin de mejorarla. Todo cuanto sea necesario en función de promover la progresión de los aprendizajes definidos en los programas de estudio. Implica tomar decisiones respecto de qué es lo que aprenderán, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera el aprendizaje de los estudiantes. Gracias, Estrella. ¿Qué me puede comentar de este párrafo? Yo este párrafo lo entendí como que el profesor con su planificación tiene que ser capaz de elaborar una estrategia que le ayude a anticiparse a todas las posibles situaciones que se encuentran en el aula. Y por eso establece así como esas preguntas para ver qué estrategia le ayuda a abarcar todo eso de la mejor manera posible. Perfecto, Estrella, muchas gracias. Acá hay una palabra clave entonces que tiene que ver con la anticipación y que es finalmente la finalidad con la que todos los profesores tenemos que planificar, anticiparse. Esto no significa que una planificación, porque la hice,
tiene que llevarse tal cual como estaba propuesta. La planificación puede ir teniendo algunas modificaciones, porque yo al anticipar posibles escenarios, estoy, como la palabra lo dice, anteponiendo a ciertas situaciones, y yo espero en cierta clase, en cierto tiempo, realizar ciertas actividades, pero a veces puede pasar que los estudiantes no están comprendiendo como yo lo esperaba, hubo alguna situación puntual, un acto que yo no sabía y perdí, entre comillas, medio bloque de la clase que tenía programada. Entonces, el tener la planificación no implica necesariamente que al pie de la letra se debe realizar. Es una propuesta, ¿cierto?, de lo que espero que mis estudiantes aprendan, de cómo lo van a hacer, porque en la medida en que yo manejo eso, voy a estar preparado como docente en términos de tener ciertos recursos disponibles, tener cierto material, si es presencial las actividades, pero esto podría, ¿cierto?, tener algunos ajustes. Bien, Estrella, gracias. Seguimos entonces con la organización de la enseñanza, y esto tiene que ver con lo que es la clase a clase, que yo les había comentado y que estaba en el documento último que tuvieron que analizar para la primera evaluación, en que hoy día no es obligatorio en términos administrativos entregar las planificaciones diarias, pero que es sumamente importante para el trabajo personal de los docentes. A mí, por ejemplo, si les digo por mí, Cindy Aracena, a mí no me dicen, a ver, entrégueme su planificación una a una de cada clase con sus estudiantes. Tengo que hacer una propuesta general de las unidades, de los recursos, de cómo lo voy a trabajar, de qué evaluaciones voy a aplicar, pero yo igualmente tengo mi cuaderno donde voy plasmando, ¿cierto?, lo que voy a trabajar este jueves, el próximo jueves, cuándo voy a subir el material, qué material voy a subir, si va a ser un documento, si va a ser un PPT, si en la clase voy a hablar solo yo, si voy a pedir que algunos estudiantes expongan, si van a trabajar en equipos. Entonces, todo eso, por eso es importante para el profesor de manera personal, aunque no se lo obliguen a entregar, tener una propuesta de sus clases, porque con eso me va dando mayor claridad para establecer las 3 etapas que debe tener mis clases: un inicio, un desarrollo y un cierre, que es lo que vamos a ver ahora. Ya, ¿quién quiere espontáneamente partir con el inicio? Yo creo que yo leo. ¿Quién? Parece que antes me había dicho a mí, pero justo me botó Zoom. Ya, Así ¿quién? me parece, no pude leer antes. Valeria Bravo. Ya, Valeria. Ya, inicio. Es el momento de motivación y de contacto con los aprendizajes previos de alumnos y alumnas. Se presenta el tema de la clase, se estimula la formación de preguntas de las y los estudiantes, se comparten experiencias y se entregan las consignas necesarias para el trabajo que se realizará. Generalmente a los alumnos y alumnas se introducen en la situación de aprendizaje a través de una actividad o situación problemática que los conduce a experimentar la necesidad real de adquirir un nuevo conocimiento. En esta etapa, además, deben explicitarse los aprendizajes esperados que articulan la experiencia pedagógica que se va a desarrollar. Ya, Valeria, cuénteme, ¿cuál es el foco entonces del inicio de una clase? El foco es motivar a los estudiantes a través de alguna pregunta o alguna situación que puede ser hasta incluso como personal o que sea como cercana a ella, para después de ahí empezar como la clase o el desarrollo de la clase. Muy bien. Deme usted ejemplos concretos de algunas estrategias o acciones, actividades a desarrollar en un inicio. De estas como activaciones cerebrales. ¿Ya? Por ejemplo, el de los emoji, que ponen emoji, tienen que identificar una película. No sé, un ejemplo. Bien. Que eso igual los motiva como a participar en la clase. Y igual después van a estar atentos después a la pregunta integradora para la materia. Bien, perfecto. Vamos a especificar un poquito más acá en el tema del inicio. Como dice la compañera, acá hay ciertas actividades
propias que se pueden hacer en el inicio, en el desarrollo o en el cierre de una clase. Y de hecho, algunas que se usan en el inicio también se pueden hacer en el cierre, ya no es que sean exclusivas de solo una parte de la clase. ¿Qué es lo importante considerar? Que en un inicio ustedes siempre tienen que considerar o planteamiento de los objetivos que se van a trabajar, o estimulación, ¿cierto?, de conocimientos previos a través de alguna actividad, lluvia de ideas, una pregunta abierta que se vaya contestando al azar por algunos estudiantes, presentar un video cortito. El tema que el inicio en una clase, a ver, yo no les voy a decir una cantidad de minutos exacto porque esto va a depender de cuánto esté programado la clase. Si la clase está programado para 1 hora y media, puede estar programado para 1 hora, para 45 minutos, entonces vamos a hablar de porcentajes mejor. Entre el inicio y el cierre no debería haber más de un 30% del tiempo ya dedicado a eso, porque el otro tiempo importante es el que se tiene que focalizar acá. ¿Por qué se los planteo? Porque a veces cuando uno va a supervisar a ustedes, a los estudiantes, la clase, por ejemplo, es de 1 hora y van 25 minutos y todavía el estudiante está en el inicio. No puede ser. Si, por ejemplo, la clase fuera de 1 hora, no podría tener más de 10 minutos, 8 minutos el inicio, para que sea proporcional con el tiempo que se debe trabajar el desarrollo de la clase, que es lo más fuerte y lo más largo, ¿ya? ¿Por qué se los aclaro? Porque cuando yo les pida las planificaciones, yo se las voy a pedir para desarrollarlas pensando en 1 hora de trabajo. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que disponer de ciertos minutos para el inicio, de ciertos minutos para el cierre. Además, ¿por qué es importante? Porque cuando el profesor no tiene esto claro, pasa que muchas veces llega al desarrollo y están en la mitad del desarrollo y ya se acabó la hora de clase y no terminó de hacer la actividad, ni menos de hacer el cierre, que es un aspecto importante en cada una de las clases. Bien, vamos con el desarrollo. ¿Quién sigue? Participen. Jorge Tapia, ¿está por ahí? Sí, profesora. Ya, Jorge, siga usted con el desarrollo. Durante este momento, el profesor o la profesora despliega los nuevos aprendizajes a través de las estrategias que han planificado previamente, concretadas en una secuencia de actividades significativas y pertinentes que intencionan los aprendizajes seleccionados para propiciar la participación activa de los alumnos y alumnas durante este momento central. Docentes, educadores y educadoras realizan una labor intensa que implica preguntar, relevar, registrar, comentar, compartir y reflexionar con alumnos y alumnas. Además, durante esta etapa es posible adoptar diversas modalidades de trabajo según los propósitos perseguidos con la labor que se desarrollará. Bien, ¿qué me puede decir del desarrollo de una clase entonces? Que es el momento en que, como dice ahí, propiciar la participación, en donde se hace participar a los alumnos para que el contenido, lo que se está enseñando, se aprende de una forma significativa. Perfecto, para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo o que haya un mayor porcentaje de logro de aquello, es que el estudiante debe adquirir una participación activa durante este proceso. Aquí es donde todo lo planificado por el profesor, ¿cierto?, se va a concretar a través de una secuencia de actividades. El otro día un compañero me preguntaba, ¿y cuántas actividades hay que realizar? Depende. Si su clase es de 1 hora, de 45 minutos, de 1 hora y media, y depende del tipo de actividad que usted vaya a realizar. A veces, cuando yo les hago planificar, por ejemplo, para 1 hora y me hacen una actividad que yo por lo que calculo van a demorarse 10 minutos y le digo, bueno, ¿y qué más van a hacer los estudiantes los otros resto de la hora? Si por lo que usted está planteando más de 10 minutos no les va a llevar.
Entonces, ojo con eso también, porque puede haber una secuencia de actividades. Podrían ser 2 actividades en una misma clase, porque esto va a depender de lo que ustedes en el fondo buscan desarrollar con sus estudiantes. Y lo otro importante también es considerar las estrategias más adecuadas respecto del objetivo que van a trabajar. Se supone que ustedes ya tuvieron una asignatura de didáctica y van a tener otra, donde allí van aprendiendo ciertas estrategias para realizar actividades con los estudiantes. Hay algunas estrategias que son genéricas y que tienen que ver con el trabajo, cierto, cooperativo entre estudiantes, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, y algunas que son propias de la disciplina también. La idea es que eso entonces se pone de manifiesto, ¿cierto?, durante esta parte de la clase. Bien, gracias, Jorge. El cierre, cortito. ¿Quién indica la lectura y alguna análisis? Yo, profe. ¿Quién? Nicolé Olivares. Ya, Nicolé. Es el momento de sistematización, revisión y explicitación del aprendido. En esta etapa debe favorecerse la reflexión metacognitiva orientada a que las y los estudiantes verbalicen la facilidad o dificultad percibida en la ejecución de la tarea. Las evidencias así obtenidas constituyen el punto de inicio de la próxima clase. Bien. ¿Qué me puede decir entonces de los cierres de la clase? La importancia y qué es lo que se supone que se debe desarrollar, favorecer allí. Que el cierre es el momento de la clase en donde ya se hace como una síntesis de todo lo que aprendieron, de todos los contenidos vistos en esa clase, y es donde también van a dar como el inicio a la siguiente clase, o van a hablar de qué es lo que se va a tratar la siguiente clase. Ya, perfecto. Disculpe, ¿con quién está hablando? Nicolé Olivares. Nicolé, muy bien. La importancia del cierre entonces tiene que ver, ahí usted dio un ejemplo de algunas actividades que se pueden realizar. Yo puedo pedir un resumen, un análisis final, una reflexión de lo que se trabajó en la clase. Ahora, ¿alguien tiene claro el concepto metacognición? ¿Qué significa específicamente? ¿Que me lo pueda decir? ¿Y qué es lo que se tiene que intencionar en este momento de la clase? ¿Qué es la metacognición? Es reflexionar para saber. Ya, bien. ¿Cómo aprender? Ya, es una reflexión personal, pero fíjense la importancia al decir metacognición, es como yo me doy cuenta que realmente estoy aprendiendo o que no estoy aprendiendo, o sea, son procesos personales que me permiten darme cuenta de mis propios procesos. ¿Ya? Entonces, cuando se busca favorecer la reflexión metacognitiva, que es lo que el profesor debe hacer, de alguna manera lo que busca el profesor al generar esta metacognición es generar que el estudiante se dé cuenta, lo metacognitivo, yo mismo me doy cuenta de mis propios procesos, de lo que estoy aprendiendo, de lo que no estoy aprendiendo, porque en la medida que me doy cuenta de ello, me hago consciente. Ya la metacognición tiene que ver con hacer consciente mis procesos. Entonces, para que eso se pueda realizar, el profesor tiene que hacer buenas preguntas también de cierre. A veces las preguntas de cierre son, ¿te gustó lo que hiciste hoy día? ¿Qué te costó más? Entonces son preguntas como muy simples que el estudiante va a decir sí, no, a veces, mejor. Entonces eso no me da mucha información a mí como profesor de mis estudiantes, ni tampoco hace reflexionar mucho a los estudiantes. Así es que ojo con el tipo de preguntas que ustedes establecen en los cierres de las clases. ¿Ya? Y como les digo, eso puede ser una situación, puede ser que el profesor sistematice todo lo que se ha trabajado,
que busque, por ejemplo, a través de algún estudiante que haga una autoevaluación de cómo estuvo la clase, y también implica ir más allá, porque no es solamente evaluar lo que hicimos ese día, sino que ir más allá. ¿Por qué me sirve lo que estamos haciendo hoy día? Por ejemplo, si yo hoy día quiero hacer un cierre con respecto a lo que estamos abordando, claro, yo profesora, podría hacer un cierre donde, por ejemplo, les diga, ya, vamos a hacer una autoevaluación, levanten sus manos si aprendieron, bájenlas si no, o les puedo decir a alguien que haga un resumen. Pero hay varias maneras, ¿cierto?, de poder plantearlo. Pero también se incluye acá las situaciones en que busquen dar cuenta al estudiante de ir más allá de la clase propiamente tal. ¿Por qué esto es importante para mí? ¿Para qué me va a servir en el futuro? ¿Lo puedo aplicar en otra clase? Eso también tiene que ver con los cierres de sus clases, no solamente corroborar si hubo aprendizaje concreto de lo que hicieron ese día, sino que el estudiante, y esto tiene que ver con el desarrollo de las habilidades también, cómo el estudiante se va dando cuenta que puede ir conectando información, o que lo que está aprendiendo acá le va a servir en su vida diaria, o le va a servir para el próximo año en otra asignatura, etc. Bien, dudas, comentarios, consultas hasta ahí. Yo tengo una profesora con respecto al desarrollo. Ya. ¿Quién está hablando? Catherine. ¿Quién? Perdón. Catherine. Catherine, cuénteme. Lo que pasa es que ahí se comentaba sobre actividades como tal y no escuché así como que es el momento, por ejemplo, en el que se pasa el contenido. Así como secuencia de actividades significativas. O sea, esa parte no la entendí bien. Ah, ya, es que cuando se plantea las secuencias de actividades significativas y pertinentes que intencionan los aprendizajes seleccionados, ahí está el vínculo con los objetivos de aprendizaje y el contenido, ¿me entiende? Porque usted aquí es donde pone en juego, en acción, el objetivo de aprendizaje con el contenido que tiene programado para trabajar con el estudiante. A través, dice, de una secuencia de actividades significativas. Si usted tiene que ver un contenido en concreto, ya, aquí en el desarrollo está establecido, ¿cierto?, la secuencia de actividades. ¿Cómo usted lo va a desarrollar? A través de una gran actividad, de un trabajo en equipo, en que los estudiantes hagan tal o cual situación, en un trabajo personal referido a una guía donde respondan preguntas. Por eso se le llama la secuencia de actividades significativas. ¿De qué manera ese objetivo y ese contenido usted lo va a trabajar con sus estudiantes? Si lo llevamos para que hagamos la relación con esta clase, por ejemplo, hoy día mi objetivo de clase tiene que ver con que ustedes tengan, vayan cada vez más teniendo claridad, ¿cierto?, respecto a la importancia de la planificación y los elementos curriculares que se van completando en una planificación, que es lo que vamos a ver más ratito. Entonces, ¿cuál es mi secuencia de actividades significativas como profesora? ¿Cómo lo estoy haciendo? A través de la proyección de un documento en donde los estoy haciendo leer a ustedes por párrafo y que vayan haciendo un análisis, un comentario, el cual yo también voy comentando. ¿Me entiende? Ahí está mi secuencia de actividades. Y con esta actividad, yo, ¿qué es lo que estoy buscando? Intencionar el aprendizaje que ya está seleccionado, que es el objetivo de la clase. ¿Sí? Sí, profe. Ay, sí. Ya, y después cuando veamos los elementos en el PPT, ahí también se aborda un poquito más a qué se refiere cada uno de estos puntos. Bien, ¿alguna otra consulta, comentario, pregunta? Ya. Vamos a pasar al otro documento, que no es un documento, es un PPT. ¿Lo están visualizando? Sí, profe. Ya. Se ve.
Este yo se lo subí como semana del 28, 29, 30. Correspondería que es de vuelta del receso, pero como es un poquito largo, no lo vamos a alcanzar a ver, pensaba yo, completamente ese día, entonces por eso lo voy a partir trabajando hoy. Aquí lo que vamos a hacer es comenzar a ver ya los elementos curriculares que deben constituirse en una planificación. Que esto tampoco es que ustedes lo inventen, lo redacten, sino que cuando ustedes estén en cada uno de sus colegios, van a venir declarados porque el colegio ya los ha definido cuáles son los elementos curriculares que tienen que ir completando, que en su mayoría, independiente del colegio en que estén, se van a repetir, que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje, contenido, habilidades, actividades, recursos, etc. Entonces, fíjense que los tres primeros PPT tienen que ver con lo que ya revisamos ahora recién. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo le voy a pedir a alguien que, se supone que aquí no tienen idea ustedes probablemente de qué es lo que dice cada uno de los PPT. Entonces, cada uno a los que yo nombre o que se ofrezcan, van a dirigir un PPT. Pero ustedes van a utilizar su estrategia para abordar lo que allí dicen, por decir algo. Por ejemplo, Alejandra ya lo va a leer una parte, va a hacer un comentario y le va a pedir a otro compañero que comente también. O otro compañero puede usar otra metodología, ¿ya? Entonces, vamos a partir. El tema se llama planificación educativa y específicamente elementos curriculares. Entonces, le voy a pedir a quien todavía no habla. Eliezer Torres. Sí, profe. Ya, Eliezer. Entonces, usted va a partir. ¿Me entendió recién la indicación que di? No, perdón, estaba un poco distraído. Ya, usted va a partir, aquí yo voy a proyectar el primer PPT que tiene que ver con planificando el aprendizaje y que se repite un poco lo que trabajamos en el documento que acabamos de terminar. Entonces, usted va a dirigir como que usted fuera el profesor ahora. Usted ve si lo lee y hace preguntas a sus compañeros, si lee por párrafo y hace un análisis, si pide la opinión a alguien, si le hace alguna pregunta más práctica, usted lo dirige, ¿sí? Ya, o sea, como si yo estuviera enseñando lo de la diapo. Exactamente. Partió. Ya, lo voy a empezar leyendo primero. Ya, usted decide. Ya, ya. Dice, planificando el aprendizaje. La enseñanza es una actividad intencionada, programada y organizada con el objetivo de que el aprendizaje se logre efectivamente. Saber qué se va a enseñar, activar los conocimientos previos que los y las estudiantes ya poseen en relación al nuevo aprendizaje y definir las experiencias y actividades que permitirán avanzar hacia el aprendizaje esperado. Son las consideraciones fundamentales para planificar con creatividad y sentido. Bueno, ahora le pido a alguno de mis compañeros, o tengo que indicar a alguien, profe. Usted lo decide porque usted es el profesor. Ya. Ya. Entonces, no sé, le voy a decir al Camilo que sí. No me lo esperaba. Es que te estoy viendo ahí, te veo en la pantalla, entonces el primero que vi. Porque Pero la otra era está la profe y ensayado. no sé si le podía preguntar a la profe. Ya, profe, ¿qué quiere que le responda? ¿Por qué? Ya, sí, súper fácil. ¿Por qué la enseñanza dice la primera línea que debe ser una actividad intencionada, programada y organizada? O sea, eso que me estás preguntando no sale aquí en el texto. Ahí dice la Está primera ahí. línea. Sí, po, pero no el por qué, po. Por eso te lo Pero... estoy preguntando a ti, por Ah, qué. está bien, pregunta de activación, ok, la tomo. Diría que al ser una actividad que es muy importante por la responsabilidad que conlleva, tiene que ser programada.
Tiene que ser programada, porque si no es programada y organizada, se está poniendo en juego la concentración y el aprendizaje de los estudiantes. Entonces tiene que ser programada y organizada, y no solamente programada y organizada como a uno le parezca, sino que de una forma en que haya sido probada la eficiencia de esa organización, diría yo. Ya, profe, un 7. Estudiante. Lo tomo. Ya, bien. Fíjese que aquí Eliezer me preguntaba, profesora, que le pregunto a alguien esto, y para la próxima PPT, para quien le toque, el profesor puede tener programada una cosa, pero aquí tiene que ver con los ajustes que se van haciendo en el momento. Si yo pido voluntariamente, pero si nadie me contesta, ya, cambio rápidamente y voy a indicar el nombre de un compañero. La idea es que eso vayan haciendo ustedes también. Que a partir de, o de la misma respuesta que da el compañero, a lo mejor haberle preguntado, no sé, a otro compañero, ¿y tú qué opinas con respecto a lo que dijo Camilo? Por ejemplo, Catherine, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo tu compañero? ¿Me entienden? Ir generando diferentes maneras de interacción y de ir generando la opinión y la reflexión en el resto también, ¿ya? Bien, Eliezer, me parece. ¿Quién quiere seguir con la próxima PPT? Francisca Salazar. Sí, profe. Ya, Francisca, usted sigue. ¿Ya? Ya. ¿Es esta diapositiva, profe? No, por ahora la voy a cambiar. Ya. Ya, Francisca. Ya. Le voy a pedir a Miguel Venegas si me puede leer el primer párrafo, por favor. Solamente las letras blancas. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Súper. Ya. Planificar implica trazar un plan de algo que se realizará. En este caso, se trata de trazar un plan sobre qué se enseñará y cómo se enseñará, a partir de los conocimientos que poseen los estudiantes para lograr los objetivos propuestos. Gracias. Ahora le pediré a Catherine Flores si me puede resumir de qué se trataba lo que leyó su compañero, por favor. Ya. ¿Quieres que haga, o sea, quiere que haga un resumen de las letras en blanco? Sí, por favor. Ya, planificar es algo súper importante, como en lo que implica que se necesita como diseñar o crear, en este caso, una clase de forma específica. Y por ello se tiene que identificar qué se va a enseñar respecto al contenido. Y cuando se menciona cómo se enseñará, yo creo que involucra en parte las metodologías que puede utilizar en este caso el profesor, ya sea por descubrimientos, y que hay diferentes estrategias que se pueden utilizar. Y a partir de los conocimientos, y considerando los conocimientos que tienen en este caso los estudiantes. Ya, muchas gracias. Las letras amarillas las voy a leer yo y luego voy a pedir que alguien me diga lo más importante que considera del párrafo, y comenzaré ahora. De este modo, la planificación educativa es un proceso mediante el cual él o la docente, guiado por los aprendizajes que se propone alcanzar con sus estudiantes, organiza los diversos contenidos de manera tal que puedan ser enseñados de la forma más eficaz posible según los criterios del currículum vigente y considerando las condiciones de aprendizaje de los alumnos y alumnas. Estrella Ugalde, por favor, ¿me puedes señalar lo más importante que consideras tú aquí?
Por mi parte, considero que lo más importante es que el profesor se guía mediante los aprendizajes que ya tienen sus estudiantes, considerando el currículum y todas esas condiciones, y además lo más importante que destaco es que se busca una forma eficaz de que este conocimiento sea aprendido o adquirido, pero además se respetan todos los lineamientos. Ok, gracias. Eso, profesora. Bien, Francisca, muy bien. Es importante siempre hacer la retroalimentación. A veces uno piensa, no hay que decirle a los estudiantes, o como que uno, como que adorna la cosa, sí, estuvo bien, pero no, si hay errores hay que corregir, ya eso es importante, porque muchas veces pasa que cualquier cosa que los estudiantes dicen, el profesor siempre está, me pasa cuando voy a hacer supervisiones, sí, muy bien, y a veces el estudiante dijo cualquier cosa. Entonces, ojo en prestar atención para poder ir retroalimentando o hacer contrapregunta o a pedir aclaraciones ante situaciones que los estudiantes puedan plantear. Bien, vamos con el último PPT antes del receso. ¿Quién quisiera participar? ¿Quién me ayuda a encontrar a alguien que todavía no haya participado? Yo no he participado. Se echó al agua sola antes Sí. de... ¿Quién? Javiera. Javiera, ¿no? ¿Qué Javiera? Cortés. Ah, ya. Sí, yo no participo. Ya, usted ya sabe ahí las metodologías. Ojalá que aplique algo distinto a las propuestas que han hecho sus compañeros. Muy poco tiempo para pensar. Un profesor, como decía por ahí, creativo, rápido. Ay. Ya. A ver, entonces, voy a comenzar leyendo yo y luego vamos a ir haciendo preguntas. En todos los niveles educativos, desde la educación parvularia en adelante, la planificación organiza y anticipa los diversos factores curriculares que intervienen en el proceso de enseñanza, tales como el tiempo, el ambiente educativo, las estrategias metodológicas, las estrategias de medición, evaluación, con el fin de favorecer el logro del aprendizaje esperado seleccionado. Ya, entonces, ¿por qué ustedes creen y consideran importante que se considere el ambiente, las estrategias metodológicas, las estrategias de medición y de evaluación en todo esto que implica el proceso de planificación? ¿Podría decirme, a ver, un estudiante? Eliezer Torres, que recién pasaba. Yo ya hablé. Por ¿Qué favor. sucede? ¿Qué? Ya. ¿Por qué consideras tú que es importante que en la planificación se considere el ambiente educativo, estrategias metodológicas, las estrategias de medición y evaluación, todo eso, en lo que es planificar? ¿Por qué crees tú que es importante? ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? Porque si consideramos solamente, no sé, por ejemplo, solo los contenidos que vamos a pasar, no tendría, yo creo que como un impacto real a los estudiantes, porque como hay que considerar siempre el contexto en el que se hacen las cosas. Por ejemplo, si una institución no tiene la infraestructura o si alguna, por ejemplo, algún tipo de contenido no es abordable desde alguna metodología y es más abordable desde otra metodología, por ejemplo, no todo se puede pasar experimentalmente, hay cosas que no se pueden pasar experimentalmente. Entonces, todas esas cosas tienen que planificarse. Claro, sí. Muy bien, estoy de acuerdo con lo que dices, que sí, que todo tiene que estar siempre adaptándose en lo que es la planificación. La planificación, si bien veíamos que era un documento que era una planificación, un plan que se debía seguir, pero igual se le podían ir haciendo modificaciones y no siempre nos anticipábamos, pero no siempre iba a pasar lo que nosotros queríamos como profesores, en los estudiantes o en una clase.
y tenemos que emplear diferentes estrategias metodológicas según el ambiente educativo en el que los encontremos, y también de medición y de evaluación. Camilo Ulloa, ¿tú opinas algo diferente a lo que dice Eliezer o apoyas lo que dice tu compañero? Oh, lo siento, me encantaría aportar, pero estaba lavando la loza, así que me perdí toda tu diapositiva. I'm so sorry. Pero como estudiante, no importa. Lo siento. Alguien que estuviera... Échelo, profe, échelo. No importa, ya, se entiende. Estaba lavando la loza, estamos en un contexto online. Alguien que sí haya escuchado lo que dijo Eliezer y quiera opinar algo diferente o apoyarlo, la idea de su compañero. Yo lo apoyo todo lo que dijo, porque el ambiente educativo, las estrategias permiten en sí que los estudiantes puedan interaccionar, y la correcta intervención en este caso del profesor al planificar permite que en este caso los estudiantes puedan tener un buen aprendizaje y lo posible que sea significativo. Como dijo Leli, si un docente planifica va a saber qué puede hacer experimentalmente. En el caso de nosotros que estudiamos biología y también tenemos compañeros de química, y aquello que podemos hacer más bien conceptual con otro tipo de actividades. Sí, muy bien. Igual considerar que esta planificación se realiza en todos los niveles educativos, desde la enseñanza parvularia en adelante. Aún en la universidad tenemos que planificar los docentes. Listo, eso sería todo. Siguiente. Bien, muchas gracias. Excelente. Y la compañera también dirigiendo, pidiendo la participación. Claro, y son cosas con las que ustedes se van a encontrar en esta modalidad o en la modalidad presencial, que también pasa que le van a preguntar a un compañero, a un estudiante, y a lo mejor justamente no estaba atento o estaba haciendo la tarea para la próxima clase y no captó lo que se trabajó. Entonces, es importante siempre estar captando la atención de todos los estudiantes en la medida que se pueda. Muchas veces el profesor se dedica a exponer, y avanza en lo que él tiene presupuestado, pero no va haciendo esta mediación o este alto, donde se supone que son los estudiantes los que tienen que tener una mayor participación activa, y es la única forma que uno se puede dando cuenta si están participando, si están entendiendo, si requieren mayores explicaciones ante el trabajo que se está llevando a cabo. Bien, hacemos el alto entonces de este primer bloque y nos juntamos a las 14:15 para un ratito más y ahí estaríamos terminando. Que estén bien, nos vemos a las 16:15. Vale. Chao, profe. Chao. Aprendizaje con el fin de dar sentido a la práctica pedagógica. Ahora me gustaría preguntarle, no sé, a Carla, si es que me puede dar un ejemplo de planificación. Y eso. Carla Tapia. Un ejemplo de planificación podría ser planificar una clase completa con una actividad de inicio, en base a lo que queda del desarrollo de la clase. Se podrían hacer unas actividades también, pero que sean súper cortitas, como para ver si es que los estudiantes van llevando como el hilo de la clase, y ya al final sería como un término cerrando todo lo que se vio, y que los estudiantes puedan comparar sus respuestas del inicio de la clase con las respuestas del término, para ver si es que hubo algún cambio y si es que ellos lograron comprender los contenidos y las actividades vistas en clase. ¿Eso podría ser o no? Sí, está bien. Yayera, bien, tiene que seguir mejorando, estar atento a lo que los estudiantes le contestan, le dicen, y si tiene que hacer alguna observación, que la diga, ¿ya?
ustedes tienen que tener la misma energía siempre. No estar así como, porque en las clases con mayor razón uno tiene que tener un tono de voz un poco más elevado, tener altos y bajos a veces en la voz, porque eso también hace mantener la atención en los estudiantes, y siempre retroalimentar también lo que dicen, porque al final si yo no recepciono nada del profesor, también me queda la duda si lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, si está bien o no. ¿Sí, Gerald? Sí, profesor. A la próxima lo haré mejor. Exactamente, cada vez hay que ir mejorando mucho más y por eso es importante estas instancias para que estas situaciones les sirvan de ejemplo para poder después cuando tengan ya realmente sus clases, sus actividades, estén más empoderados, hablen con mayor seguridad, eso. Catherine. Profe. Dígame. ¿Le haría un consejo? ¿Podría ser que el Gerald intente hacerlo de nuevo? Bien. Digo, porque ahora es como el momento de mejorar eso específicamente. Ya. Y no lo digo en mala onda, lo digo porque al Gerald justamente le cuesta eso, específicamente. Ah, perfecto. Creo que ahora es el momento. ¿Ya? ¿Le parece Gerald o no? Ya, profesora. Eso, ¿ve? Ahí ya la voz está mucho más... Tú puedes. Estaba sentado, profe, perdón. Ya. Ya, eso, la actitud con la que uno está, mire, imagínense que yo estuviese aquí dando la clase. Entonces, estudiante, vamos a... El tono de... a lo mejor yo hablo muy fuerte igual, ¿no? ¿No? Usted tiene que bajar la... No, está bien. Ya. Entonces hay hartas cosas que uno tiene que ir trabajando. Ahora yo entiendo que esto no lo habían leído, por lo tanto igual los estoy de alguna manera poniendo como con mayor exigencia, porque es distinto cuando uno prepara algo y habla sobre eso, ¿ya? Pero Gerald, la voz un poco más alta, puede hacer el mismo ejercicio y tomar a la misma compañera y le hace alguna observación o la incentiva, que lo hizo muy bien o que tiene que mejorar tal cosa, pero en el uso de la voz, eso es lo esencial, ¿cierto? Para partir hablando con seguridad y que el otro, en este caso estudiante, otro colega, nos crea también lo que estamos planteando. Ya, Gerald, 1, 2, 3. Bueno, profe, ya. Ya sabiendo que la planificación es un proceso sistemático y que puede ir variando conforme se organiza y también se participa en el proceso de enseñanza, me gustaría preguntarle a Camilo, ya que él me retó prácticamente, a que me diga cómo él planificaría una actividad al inicio de la clase. Pero solo al inicio de la clase. ¿Cómo qué cosa una actividad al inicio de la clase? ¿Cómo planificaría? Sí, pero una actividad para principio de clase y puede ser de que en base a esa actividad se vuelva a retomar el contenido, pero explicando el resultado de la actividad, por ejemplo. Una actividad introductoria. Ya, solo el inicio le está pidiendo, bien. Yo soy fanático de las preguntas de activación. Ya, esa es como mi forma de empezar todas las clases que hago, pero si quieres hacer como una actividad, podría ser observar cualquier fenómeno científico, observar simplemente, como ese de observar cómo la luz entra a la sala de clase y ver cómo se refleja, y en base a eso comentar un poquito el fenómeno y comenzar la clase en base a ese fenómeno particular. Y ahora también te tengo otra consulta. Y si resulta que justo está nublado y no entra luz, por ejemplo, ¿cómo lo harías para cambiar para improvisar? Dios mío. Ese es un ejemplo, puedes prender la ampolleta, por ejemplo, y ver cómo se refleja la luz de la ampolleta de la sala con el piso, puedes ocupar un láser y el polvo de los borradores, puedes hacer un montón de cosas, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Y si no hay de esos borradores? Tú te la buscaste. No, pero está bien los ejemplos que... Tómalo, déjalo. Y por algo en la planificación, diga pues Camilo, que si yo lo planifiqué es porque ya tengo la ampolleta por si acaso, tengo los elementos en caso de que no funcione otra situación.
Tiene razón, profe, estaba en modo pánico, improvisar. Tiene razón. O sea, estaba pensando en improvisar todo el rato. ¿Qué hago si llego a una sala y tengo que improvisar? Por eso. Ya, se supone que usted va a improvisar, pero ante una situación que ya planificó y en esa planificación usted ya se puso en algunos supuestos. Por lo tanto, si ya se anticipó, no habría tanta improvisación, ¿ya? Así es que, pero bien. Y una observación que le quiero hacer a Camilo. Cuando Gerald le preguntó alguna actividad de inicio, usted le dijo, yo soy fanático de las preguntas, como es de activación de conocimiento. Sí. Le dijo, pero si quieres una actividad, fíjese que la actividad ya es una actividad el hecho de que usted determine, por ejemplo, que a usted le gusta realizar preguntas abiertas. Eso es una actividad de inicio. Sí. Ya, pero usted lo planteó como que fueran cosas distintas. Le dijo, Claro. pero ya que quieres una actividad... Claro, es que me imaginé porque conozco al Gerald y me imaginé que al decir actividad se refería a una actividad práctica. Asumiéndolo solamente porque conozco al Gerald, pero quizás lo decía literalmente como cualquier actividad y sí, porque una pregunta de activación es claramente una actividad planificada y todo. Entonces usted no tiene que hablar desde lo que cree que el otro cree, sino desde lo que efectivamente como aprendizaje usted ha aprendido. Y si usted ha aprendido que en el inicio se desarrollan actividades y que hacer preguntas abiertas, hacer lluvia de ideas ya es una actividad, lo tendría que haber planteado así. ¿Sí? Sí, profe. Bien, y Gerald ve que la voz le cambió, articuló mejor y las cosas van mejorando en la medida en que yo voy poniendo en práctica ciertas situaciones. Así es que ojalá que en adelante sean espontáneas las participaciones cuando yo les pido también. Bien, Gerald. Profe, en mi defensa estaba sentado y estoy intentando poner el teléfono en una posición y justo me tocó hablar, por eso no me salía bien el aire. Pero para allá, estoy más. Bien, esas son consideraciones que ya las tiene que tener para una próxima situación en la que deba hablar. Bien, Catherine. Hola, dígame. Hola, Catherine. Parece que usted cuando participó antes fue para hacer algunas consultas, pero no ha participado como usted leyendo o haciéndose cargo de un PPT, me parece, ¿cierto? Sí, profe. Ya, Catherine. Siga. Ya con todos estos ejemplos, nada más que decir. Ya, esto lo tiene que conectar con algo que vimos hace rato ya. Ya. Como hemos estado viendo durante la clase, qué es lo que es planificar y sus diferentes características, vamos a ver que también existen diferentes tipos de planificación, como la planificación anual, la planificación de la unidad y la planificación de cada clase. Son 3 tipos de planificación. Si ustedes consideran la primera parte de planificación anual, me gustaría que alguno de ustedes pudiese comentarme qué significa anual. Anual significa que se hace una vez en el año. Se planifica una vez para todo lo que se va a hacer en el año. ¿Eso es? Muy bien, Javi. Sí, esa es la planificación anual. Entonces consideramos que la primera planificación es anual, es decir, por año, una por año. También tenemos una planificación por unidad, que en este caso, como se menciona aquí, es la división temporal básica del año escolar que organiza los objetivos de aprendizaje en torno a un tema, a un contenido, donde cada programa incluye unidades de cierta cantidad de semanas. Ya, entonces tenemos la primera planificación que es anual, es decir, por año, la planificación por unidad que considera la división de la temporal básica del año escolar, los objetivos de aprendizaje en torno a un tema y cada programa, y la planificación de cada clase, que en este caso sería planificar cada clase, es decir, por ejemplo, la clase 1, organizarla por los momentos de clase, cuál es nuestro objetivo, qué vamos a tratar respecto a eso. Me gustaría saber si alguno de ustedes podría dar alguna característica, por ejemplo, de algún tipo de planificación con el que se sientan como más cercanos o que conozcan como para ir complementando la información. ¿Qué podrían decir ustedes sobre la planificación anual? Si tienen como algún
dato extra, porque aquí está demasiado simplificado en la diapositiva, o en la planificación de la unidad, o en la planificación de cada clase. ¿Qué conocen ustedes en el currículum, por ejemplo, de algún contenido que les llame la atención? ¿No han considerado ninguno en química, en biología, por ejemplo? Yo quedé con una duda, la verdad es que no entendí como muy bien. Tenemos que buscar un aspecto de una planificación que nosotros tengamos más relación, ¿o no? Algo así. Es que no la entendí muy bien. No, por ejemplo, como yo mencionaba anteriormente, la planificación de cada clase considera los momentos. Y ustedes podrían decir, en este caso, la planificación de una clase consideraría el inicio, el desarrollo, cierre de la clase. Así. Y lo deberían saber porque en el documento anterior, aquí está solo nombrado, pero en el documento anterior venía información de lo que era la planificación anual y la de las unidades. Por eso les hacía la pregunta, como ya lo habíamos visto anteriormente. Pero en caso de que no lo sepan bien, podrían hacer ustedes las preguntas de qué no entienden, como para ir complementando y en este caso tener una intervención en sus conocimientos. Si es que les parece. Me ponen en modo pánico. Profe, Katy. Ya. ¿Puede repetirme la pregunta? O sea, todavía estoy confundida con lo que quieres que respondamos. Las características principales, por ejemplo, de una planificación anual. Estaba en un recuadro que puso la profesora, en este caso la profesora Cindy. Y cada planificación tenía como su propia caracterización, porque en una planificación anual no vamos a considerar los momentos de clase. Sí. Exactamente. Lo recuerdo. Ya. Sí, habían 3 tipos de planificación. Sí. El de clase a clase, el que era 2 por año y el que era anual. Pero no me acuerdo de memoria cuáles eran las Se veían particulares de cada uno. O sea, es Se como veían obvio, los pero- objetivos y las estrategias, como que te sugerían estrategias para cada planificación, el cuadrito. ¿Ya? Por ejemplo, en la planificación anual te sugería hacer una lista de los días del año y las horas de clase por semana para estimar tu tiempo disponible para cada clase. ¿Para Eso cuál sería planificación dijiste? para la anual. Para la anual. Sí. Ya. Hacer esa lista de días y las horas disponibles que uno tiene como profesor. Entonces, si uno se organizaba mejor. Y ahí tendríamos una retroalimentación de la planificación anual. ¿Y la planificación de la unidad? ¿Han considerado eso? ¿Qué es lo que recuerdan que vimos con la profesora Cindy? Que ahí los objetivos se iban como calendarizando por semanas. Cada semana tenía un objetivo de aprendizaje, como que eso te sugería hacer, recuerdo. Ya. ¿Alguien más piensa diferente o piensa igual que Javiera? Hasta la profesora está nerviosa. Ya, hasta ahí, Catherine, gracias. Ya, Bien, profe. Catherine. Se fija cuando uno habla y de repente los estudiantes no responden, no hay silencio, también uno se preocupa. Entonces son situaciones con las que a ustedes también probablemente les va a pasar si el próximo año todavía hay muchos colegios que puedan continuar en una situación híbrida. Entonces, ustedes ahora están como estudiantes, pero ahora yo los he puesto en alguna situación docente y en un tiempito más, derechamente, ustedes van a ser los docentes y tienen que considerar todas estas situaciones que a veces uno no tiene presupuestado y que pasan.
que no participan o que no se acuerdan de ciertas situaciones. Entonces es importante que el profesor esté atento para que tampoco queden silencios eternos, ¿ya? Javiera, bien con sus aportes ahí. Lo que sí, los objetivos de aprendizaje no necesariamente se declaran por semana, porque como se señala aquí en la unidad, ya vienen declarados las unidades, y eso vienen determinados los tiempos. En este periodo que estamos de pandemia, podría ser que el profesor ya tenga mayor flexibilidad para establecer los tiempos, pero en una situación sin pandemia, eso ya viene preestablecido. Sí, profe, era de calendarizarlo. Ah, ya. No establecerlo. Ya, pero se da cuenta que ahí el profesor tiene que, a lo mejor la Catherine todavía no lo tenía muy claro eso, pero si el profesor no lo dice y dice ya, y a ver, alguien opina otra cosa, nos vamos quedando con la idea de lo que el compañero puede haber dicho, entonces esas observaciones hay que irlas haciendo. Bien, muchas gracias. Seguimos entonces. Bueno. No, aquí ya estamos terminando. Y ahora ya, esto ya lo vamos a dejar para vuelta del receso, donde vamos a empezar a ver los elementos de la planificación, que son los que ustedes van a tener que, para la evaluación número 2, redactarlos, ¿cierto? A partir de ciertos objetivos que yo les planteé en las próximas clases. Ya se lo voy a indicar. El tema esto de la planificación, que sea anual, que sea por unidad, que sea de clase a clase, ojalá ustedes siempre tengan su planificación clase a clase para tener un orden, una estructura de lo que tienen que trabajar, pero que se las vayan a pedir mensual, bimensual, semestral, anual, eso ya va a depender del colegio donde ustedes trabajen, que no en todos los colegios van a aplicar la misma metodología. Bien, y antes de cerrar, les quiero consultar, yo les había preguntado por el marco para la buena enseñanza. ¿Qué saben ustedes del marco para la buena enseñanza? Profe, eso era lo que indicaba como qué debían hacer los docentes en el aula, como del buen enseñar del profesor, como que estaba como Bien. dirigido a él. Una cosa así. Bien. Pero eran Lo que debe hacer... Eran las recomendaciones del MinSal, ¿o no? No del MinSal. No, o sea, del Ministerio Del Ministerio de Educación. Se equivocó de ministerio. Sí, pero más que recomendaciones, es un documento, es una herramienta que dirige lo que un buen profesor debería hacer. ¿Por qué se lo estoy? Bueno, y esto lo vamos a trabajar en la tercera unidad, pero se los quiero decir porque fíjense que hace menos de un mes, o sea, ahora a fines de agosto, aparecen los nuevos estándares para la profesión docente, un nuevo marco para la buena enseñanza. ¿Por qué se los preguntaba? Porque probablemente ustedes vieron esto en primer año o en segundo, que es como en la primera asignatura que tienen de educación, donde se les orienta, justamente como decía yo, la compañera, cómo debe actuar y cómo debe ser un buen docente. ¿Y por qué se los recuerdo? Porque hay 4 dominios que se tiene que trabajar un buen docente, que son la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje, creación de un ambiente propicio, responsabilidad profesional y enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. ¿Por qué es importante estos dominios? Porque cuando ustedes egresen, que este marco para la nueva enseñanza se implementa y se va a evaluar con este nuevo marco a partir del año 2024. Más o menos en la fecha ustedes van a estar salidos un año más o menos de la universidad, por lo tanto les va a tocar evaluarse bajo los lineamientos de este nuevo marco para la buena enseñanza. ¿Y por qué además se los indico? Porque uno de los dominios que el profesor debe manejar es la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso tiene que ver justamente con lo que estamos viendo ahora de la planificación. ¿Ya? Cuando lleguemos a la tercera unidad yo les voy a subir esta herramienta curricular que es con la que el profesor de alguna manera es el guía para orientar de manera adecuada su trabajo en términos de su desempeño profesional, cuáles son los estándares, qué es lo que se espera de un buen profesor.
¿Y por qué es importante? Porque van a ser evaluados probablemente desde su rol docente bajo esta nueva propuesta del marco y no el que estaba antiguamente, que era como del 2004. Y ahora, 2021, se modifica con algunas situaciones. Lo otro que se está modificando también son los estándares con los que a ustedes, estudiantes, los evalúan antes de salir de la universidad. Estándares donde se les hace una prueba diagnóstica ya de egreso de la universidad, que se supone que la tienen que rendir más o menos cuando estén en cuarto año. De hecho, ahora está llegando la información para que la completen los estudiantes que están en esos niveles. Y eso también viene con modificaciones, pero a ustedes les va a tocar todavía con el marco, con el estándar anterior, porque ese se va a poner, las modificaciones se van a aplicar a partir del año 2023, ¿ya? Así es que eso, para que ustedes vayan viendo cómo se van dando los cambios, los ajustes en educación, que nada es estático y que siempre tenemos que estar preparados para los cambios. Profe, no teníamos idea. ¿De qué cosa? De eso que acaba de mencionar, de que se había hecho el cambio. Es que fíjense que esto fue hace 3 semanas. Ah. Entonces estamos recién, si ustedes buscan la documentación, está con fechas de agosto del 2021. Están recién, yo como me tocaba justamente en esta asignatura ver el marco, yo ya estaba viendo el marco anterior y resulta que ahora en agosto se cambia en adelante. Entonces con eso que les quiero dar a entender que las cosas van cambiando constantemente y que uno tiene que estar preparado para esos cambios y adaptarse a esos cambios. Yo aquí lo otro que imprimí fueron los estándares para la carrera docente, que es la prueba que se les hace a los estudiantes de pedagogía. Yo imprimí la de educación diferencial porque yo trabajo en esta área en otra universidad. Aquí yo me imagino que sus profesores más de la línea del disciplinar en algún momento van a ver con ustedes estos nuevos estándares. ¿A qué se refieren estos nuevos estándares para las estudiantes de pedagogía? Son también lo que se espera, las competencias con las que se espera que ustedes salgan correctamente cuando egresen de la universidad. Y por eso se aplica en un cuarto año, porque ahí como todavía les queda tiempo para seguir en la universidad, si es que hay algunas falencias, algunas competencias más disminuidas, la idea es que la universidad les otorgue esos apoyos, ¿ya? Eso, pero yo les voy a subir este documento después, como les digo, esto viene recién salido, yo recién lo estoy leyendo, para ir comparándolo con el marco anterior y ver qué cambios se están hoy día, se están produciendo, ¿cierto?, para esta nueva propuesta del profesor de hoy día. Y justamente esa es la justificación de por qué aparece un nuevo marco, porque el docente de hoy día está enfrentado a muchos cambios culturales, sociales, económicos, y la educación también tiene que ir cambiando en ese aspecto. De hecho, vienen ahora incorporados un mayor manejo en el tema emocional. Entonces, ¿esto qué significa? Que posteriormente, probablemente, las mallas curriculares de las pedagogías en un futuro también se comienzan a ir ajustando de acuerdo a lo que se espera del docente en un futuro también, de parte del Ministerio de Educación. Bien, me despido, esperando que tengan unos bonitos días de celebración y descanso para la próxima semana, y nos encontramos el 30 de septiembre. Que estén muy bien, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.